voy a compartir lo que es el material de trabajo, ¿no? Ya chicos, ahí me pueden confirmar si pueden visualizar el material. Sí, ¿Se licenciada. Ya, gracias chicos. Ya, vamos a ver sobre el realismo social ecuatoriano y la generación del 30. ¿Ya? Vamos a leer parte por parte, vamos a comprender lo que es, vamos a comprender lo que es cada párrafo para que podamos entender de mejor manera. Vamos a leer, vamos a empezar con Sheila. En el Ecuador, en las primeras décadas del siglo XX, casi en paralelo con el resto de Latinoamérica y bastante después del realismo europeo, apareció un grupo de jóvenes escritores que formaron lo que se denominó la generación del 30, representantes del realismo social ecuatoriano, en donde los protagonistas y el lenguaje de las narraciones pertenecen al pueblo. Sí, Ya. Los escenarios en los que se desarrollan sus historias son lugares cercanos a los lectores, las estrechas calles de Quito, los campos y pueblos costeños, los ríos, lagunas y caseríos de la pesca, las haciendas o latifundios serranos, etc. ya. Como ustedes pueden observar, hay una generación llamada la generación de los 30, ¿no? Del 30, más bien dicho. Ellos son representantes bastante famosos con respecto al realismo social ecuatoriano, chicos. Esta generación provocó bastante, bueno, se puede decir como una moda en ese tiempo sobre este realismo social, ¿no? El siguiente, Kevin. Las obras del realismo social ecuatoriano destacan por la tradición oral como elemento importante de nuestra cultura. La vida diaria del campesino y del citadino está impresa en sus páginas. El bolón de verde con pescado, las fiestas en casa del compadre, las formas caseras de pesca, el alcohol, las pasiones violentas del montubio y del indígena, la riqueza de costumbres y saberes ancestrales, los amorfinos, las huelgas de obreros, las manifestaciones callejeras y denuncian la injusticia social, la corrupción, el abuso de poder. Ya. Como podemos observar en este párrafo, dice que el realismo social ecuatoriano destaca por la tradición, ¿no? La vida diaria de un campesino, las comidas típicas, los juegos típicos, incluso ya después de esto, em, también viene lo que es se puede decir lo que es lo social, ¿no? Que es, por ejemplo, la violencia de género, la violencia de razas, etcétera, etcétera. Esto también es bastante interesante porque es una de las características de tal realismo, ¿no? La generación del 30, vamos con Alejandra. La generación del 30 se desarrolló en varios lugares del país. José de la Cuadra, Alfredo Pareja, Díaz Canseco, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert constituyeron el llamado Grupo de Guayaquil, o cinco como un puño. También en la costa, Esmeraldas, Adalberto Ortiz. En la sierra, con temáticas similares, sobresalen Pablo Palacio, Jorge Casa, Fernando Chávez, Manuel Muñoz, Cueva, Ángel Rojas, Alfonso Cuesta, entre otros. Como podemos observar, en cada tipo de, por ejemplo, en la costa, en la sierra, se daban sus grupos, ¿no? De reconocidos de la generación de los 30. Ya, en el primer grupo estaba en Guayaquil, el segundo estaba en lo que es en la sierra, por lo general en Quito se daba bastante esto. Entonces, no solo es en una ciudad o en una sola provincia, esto se dio bastante a lo largo del país. La generación del 30 se inauguró con la publicación del libro de cuentos, como por ejemplo Los que se van en 1930, cuyo autor fueron Demetrio Aguilera Malta y Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilberto. Entonces,
Estos eran lo que representaba bastante lo de la generación del 30, ¿no? Como se dice, también lo que es característico de esto son las tradiciones, que hablan sobre las tradiciones, sobre el socialismo, lo que es social, ¿no? Lo que pasa en la comunidad en sí, en alrededor de ellos, lo que pasaba alrededor de su país, bueno, de su ciudad o de su provincia. Hablaban de eso en general, de lo que pasaba en Ecuador con respecto a la sociedad. Por eso viene socialismo, ¿ya? Vamos a la siguiente parte. ¿Quién es Demetrio Aguilera Malta? Vamos con Mayerly. Guayaquil, 1909-1981, novelista, poeta, dramaturgo, periodista, guionista, cinematográfico, diplomático, miembro del Grupo de Guayaquil de enorme influencia de literatura ecuatoriana. En 1958 se instala en México, en donde se escribe gran parte de su obra. Sus obras fueron diversos géneros: cuento, Los que se van, novelas, Don Goya, Siete lunas y Siete serpientes, Jaguar, etc. También varios ensayos y obras de teatro. Ya, este personaje es bastante reconocido por todo esto, ¿no? Uno de los personajes que inició esta generación del 30 con respecto al socialismo. Es bastante reconocido si ustedes se ponen a investigar y se ponen a leer las novelas y todo eso, ellos tienen, como vuelvo y repito, la característica de lo que es las tradiciones, de lo que pasaba a su alrededor, de lo que estaba sucediendo en ese momento con el Estado, con su gobierno, etcétera, etcétera, ¿ya? Tenemos un ejemplo de lo que él creó aquí, ¿no? El cholo que odió la plata. Vamos a leer los primeros 4 puntos, Daniela. Dice, ¿sabes vos, guachón, que Don Guanyave, los blancos son unos desgraciados? De verdad. ¿Hasta ahí? Ya, gracias. Ey, trabajado como un macho siempre. Mi hijo dio como nadie en estas islas y nunca he tenido miedo. Tenés razón y no me importa eso. ¿Sabes vos? Lo que me calienta es que todito se lo llevan los blancos desgraciados. Como nosotros podemos observar en esta lectura, no tienen una, un diálogo elegante, no tienen un diálogo o palabras rebuscadas, sino que son como ellos hablaban en ese entonces, como lo interpretaban en ese entonces, ¿no? Es bastante tradicional. Eh, Tenés razón, vos te acordás, yo tenía mis canoas y mis hachas, y hasta una balandra. Vivía feliz con mi mujer y mi hija Chava. Claro, te conocí desde tiempísimo. Pues bien, los blancos me quitaron todo y no contentos con esto, se me han tirado a mi mujer. Sí, de verdad, tenés razón, los blancos son unos desgraciados. Hablaba sobre un mangle gateando que clavaba cientos de raíces en el lodo prieto de la orilla. Miraban el horizonte, los dos eran cholos, ambos fuertes y pequeños, idéntico barro había modelado sus cuerpos hermosos y fornidos. ¿Ya? Como en ese entonces los blancos eran los españoles, ¿no? Banchón trabajó, Banchón reunió dinero, Banchón puso una cantina, Banchón envenenado a su propia gente, se hizo rico, Banchón tuvo islas y balandras, mujeres y canoas. Compañeros de antaño, peones suyos fueron, humillélolos, robóles, los estiró como redes de carne para acumular lisas de plata en el estero negro de su ambición. Y un día, vamos a leer este punto, Melanie. ¿Sabes que Don Guayambe, Don Bachón está comiendo a la chava, su hija? La lleva para el pusudo. Creo que la muchacha no quería, pero él le ha dicho que si no la botaban a usted como un perro.
Y otro Y, ot- día, y sigue, otro sigue. día, ¿sabes que don Guayambe aquí le manda a don Bachón estos 20 sucres? Dice que se largue, que usted ya está muy viejo, que ya no sirve para nada y que él no tiene por qué mantener a nadie. Ajá. Naide. ¿Se acuerdan que nosotros anteriormente hablábamos de esto? Ellos decían Naide, no decían nadie. Eso tomen en cuenta, chicos. Ajá, está bien. Gracias, Melanie. Medito. Vamos al que lea Christopher. No eran malos los blancos, no eran malos los cholos. Él lo había visto. Banchón, su compadre Banchón, lo había ayudado antes. Se había comportado como nadie con él, pero la maldita plata se le enroscó en el corazón, tal que una X rabo de hueso a la plata. Ya. Como podemos observar aquí, también hay distintivos de su forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, aquí no dice maldita, dice mardita, ¿ya? Que no eran blancos, la había ayudado, ellos hablan con la O, lo había, no está bien escrito como podemos ver, pero así hablaban ellos anteriormente. Y como la gente por lo general habla, escribe. Entonces, ellos hablaban en ese entonces así. Casi nosotros no lo entendemos mucho, pero es un poquito comprensible de que están hablando de un problema social que están pasando. Ahora, y después de meditar se decidió. Esta parte la va a leer John. No eran malos los blancos, no eran malos los cholos. ¿Cuál era, profe? No, no. Y después de meditar se decidió. Para que Banchón, su viejo amigo, no lo matara, mas nunca para que Banchón se casara con su hija, que Banchón no tuviera más plata para que Banchón fuera bueno. Le prendió fuego a sus canoas y baldas, a sus casas y sus redes. ¿Sigo? Sí, Y cuando Guayaquil, antes un poco de gente que le hablaba, de casos que no entendía. Le pidieron que se explicara Bauticeo. La plata es gracias a los hombres. ya. Lo que significa que dice él que la plata desgracia a los hombres. Eso es lo que trata de explicar. Vamos a seguir con la lectura, ¿ya? Ya. Ahora vamos a hablar de Joaquín Gallegos Lara. Chicos, la anterior lectura está entendida, ¿sí la entendieron de qué se trata? Más o menos. Sí, licenciado. ¿Ya? ¿De qué se trata? De cómo los antiguos guayaquileños sufrían maltrato por los blancos, que en este entonces eran los españoles. Ya, excelente, sí. En realidad, en efecto, ¿no? Lo que ellos tratan de exponer en se puede decir, novela, lo que está escrito, es que ellos estaban sufriendo mucho por la llegada de estos españoles, ¿no? Que les han quitado todo, que han quitado mujeres, riquezas, en ese tiempo sus canoas, etcétera, etcétera, ¿no? De eso se trata. Por eso se llama el cholo que odió la plata. Anteriormente eso se les decía así a los guayaquileños, ¿no? Cholos. Y no solo a ellos, en algunos casos, por ejemplo, aquí en la sierra les decían indios, ¿no? Los indios, antes de mezclarse y de ser mestizos. Eso, chicos, con respecto a la lectura, está bastante claro hasta ahí, como él más o menos escribía y porque es la generación del 30, ¿no? Pertenece a ese grupo. Vamos con Joaquín Gallegos Lara. Leamos lo que es la bibliografía de él. Guayaquil en 1911 y 1947, hombre autodidacta, que por un problema en su columna no pudo asistir a la escuela. Dedicó toda su niñez y juventud a llenarse de conocimiento por su propia cuenta, llegando a dominar diferentes idiomas como el alemán, italiano, francés y ruso. Su obra literaria no fue abundante, pero es significativa. Lo que se va, la última erranza, las cruces sobre el agua. ¿Ya? Es un hombre bastante superador, chicos, porque él, a pesar de que no pudo ir a la escuela, supo hablar varios idiomas, tenía un conocimiento bastante grande de lo que es la literatura, supo educarse, autoeducarse.
Entonces, él escribió unas que es el Guaraguango, que es un fragmento de su obra, ¿no? Vamos a leerla para que le entiendan más o menos de qué se trataba o de cómo él escribía sus textos, sus poemas, eh, su, en ese entonces cómo se quería expresar, ¿no? Empecemos. Era una especie de hombre guaraño, solo, con una escopeta de carga por la boca, un guarango de roja cresta, pico férreo, cuello aguarico, grandes uñas y plumaje negro del porte de un pavo chico. El siguiente, Sheila. ¿Un guarango es? Un guarango es naturalmente un capitán de gallinazos. Es el que huele de más lejos la podredumbre de las bestias muertas para dirigir el enjambre. Pero este guaraguo iba volando alrededor o posado en el cañón de la escopeta de nuestra especie de hombre. Cazaban garzas. El siguiente, Mayerly. Cazaban garzas, el hombre las tiraba y el guaguao volaba y desde media poza las tiraba. En las garras como un jericafalte iban solamente a comparar pólvora y municiones a los pueblos, iban a vender las plumas conseguidas. Allá le decían chanchorrengo. Ya. Eje diablo, era muy picado, pero sí hacer changorrengo. ¿Sí ven? Él también hablaba en ese entonces así, o es lo que escribía él en ese entonces así. Las siguientes hasta terminar, Alejandra. Cuando reunía siquiera 2 libras de plumas, se las iba a vender a los chinos dueños de pulperías. Ellos le daban 15 o 20 sucres, por lo que valía lo menos 100. Chancho Rengo lo sabía, pero le daba pereza disputar. Además, no necesitaba mucho para su vida. Vestía andrajos, vagaba en el monte. Era un negro de finas facciones y labios sonrientes que hablaban poco. Ya. Suponíase que habían venido de Esmeraldas. Al preguntarle sobre el guarango, decía, lo recogí de puro fregado. Lo he criado desde chiquito. El nombre es Alfonso. ¿Por qué Alfonso? Porque así me nació ponerle. Una vez trajo al pueblo 4 libras de plumas en vez de 2. Los chinos le dieron 50 sucres. Los Sánchez lo vieron entrar con tanta pluma que supieron que sacaría la menos 200. Los Sánchez eran 2 hermanos, medio peones de un rico, medio sus herviros y guardaespaldas. Y cuando gastados de a 10 de los 50 sucres, Chancho Rengo se iba a su monte. Lo acecharon. Era oscuro, con la escopeta al hombro y ella parado, el guarango caminaba. ¿Ya? Eso es un segmento de lo que él escribía. Vamos a ver las palabras claves para que sea un poco entendible la lectura. Guaraño, que huye, que rehuye, perdón, el trato y la conversación con la gente poco sociable. Ferreo, duro, fuerte. Gerifalte, jefe, persona importante o que manda. Peones, obrero que realiza trabajos no especializados o trabaja como ayudante de algunos oficios. Entonces, está bastante entendido hasta aquí lo que es la lectura de él, el segmento. ¿Alguien que me confirme? Sí, dicen. Ya, gracias, Sheila. Ya, chicos, eso es la primera parte de lo que es el realismo social ecuatoriano de la generación del 30, ¿no? Ustedes, como pueden observar, tienen una típica forma de hablar en ese tiempo las personas, o así les ponían en lo que es las escrituras, las narraciones que tenía la generación del 30. Es bastante característico, como explicaba, su forma de hablar, las tradiciones, es bastante tradicional la forma de hablar de ellos, es bastante, no es rebuscada las palabras, no son elegantes, no son nada, es como ellos hablaban en ese entonces, como yo les explico, hay personas que como hablan, escriben, entonces por eso hay esas faltas ortográficas bastante grandes, pero es la forma de hablar de ese entonces, ¿no?
Esos chicos con respecto al día de hoy, no se olviden de subir las actividades en clases, las tareas, todo chicos a tiempo. Si tienen, como digo, una justificación fiable, una justificación verídica que les ayude a calificar de sobre 10 las tareas, pónganlo por favor en el momento de subir la tarea, ¿ya? Alejandra, en este caso ya me dijiste que habías subido tú las tareas, ¿cierto? Sí, ya. Ya, bueno, no importa, ya le reviso de nuevo. En los otros casos, chicos, por favor, tratarán de subir porque a mí yo necesito informarles de repente a sus padres cómo están con las tareas, etcétera, etcétera. Si no hay una justificación, chicos, yo les califico sobre 8. Licenciada, un ratito, Cris, ¿sí le puedo preguntar algo? claro, dime. Es sobre el tema del examen. ¿Ya? Se supone que los 3 exámenes iban a mandarlos el día sábado ¿Ya? al número que está registrado en la plataforma, en este caso sería el de mi mamá. Y bueno, mi mamá estuvo pendiente en todo ese aspecto del que le mandan los exámenes y todo, porque yo no estaba aquí en casa, pero ella me los iba a mandar a mí, cosa que yo los resolvía, pero nunca le hicieron llegar. Entonces yo iba a hablar algo por la plataforma día domingo, pero yo dije que no sé, cómo estén en fin de semana, no creo que ya me tomen en cuenta el comentario, pues entonces por eso esperé el día lunes, que es ahorita, para hablar sobre el tema. Ya, Christopher. En el momento, ¿tú tienes el número de la coordinadora académica? Sí, creo que sí. Sí, mi mamá Ya, creo que sí la debe tener. escríbele y coméntale tu situación y dile que ella te ayude, porque el momento de los exámenes son ellos los que organizaron eso, ¿ya? Ya, ok, ya Ya, le voy a escribir. chicos. Ya. Ya. Eso es con respecto al día de hoy, chicos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta antes de que se acabe la clase? Licenciada, Dime, Melanie. a mí me pareció que el día de ayer había una tarea y que hubo clase. Ah, también, esa es otra, sí. Y Me yo, salió el el 3D. horario es, iniciamos hoy y a mí me Ya. pareció ¿En mi materia o en todas? en la suya. Ya, ya le reviso, ¿ya? Con todo igual, sí, solo y el día de hoy nomás tuvimos clases, con todo ya le reviso porque a veces se sube doble. Ya. Ya, chicos, eso es con respecto al día de hoy. No se preocupen, ustedes como tienen el horario tienen que seguir igual. Eso, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Ya, chicos. Porfa, no se olviden de subir las actividades, ¿ya? Los que no tienen más preguntas pueden retirarse. Que tengan un excelente día, chicos.